¿Y si te dijera que una simple moneda de un centavo podría valer mucho más de lo que imaginas, incluso si todavía está circulando en el cambio de todos los días? Millones de personas reciben estas monedas diariamente, las guardan en un frasco, las dejan olvidadas en un cajón o simplemente las gastan sin siquiera mirarlas. Pero entre millones de ejemplares aparentemente idénticos, existen algunos que esconden errores de acuñación, detalles microscópicos y características tan inusuales que han despertado el interés de coleccionistas y especialistas en todo el mundo. En este documental analizaremos tres Lincoln Pennies que pertenecen a épocas completamente diferentes, pero que comparten un mismo misterio. Descubriremos cómo un centavo de 1974, otro de 1977 y una moneda moderna de 2022 pueden ocultar secretos industriales capaces de cambiar por completo la forma en que observas tu propio cambio. Entraremos al interior de la casa de moneda para entender cómo trabajan las gigantescas prensas de acuñación, cómo el desgaste del acero produce errores extraordinarios y cómo simples reacciones químicas pueden aumentar o destruir el valor de una moneda. También aprenderás a identificar los detalles que distinguen una moneda común de una pieza verdaderamente especial. Y lo más importante, descubrirás el error que cometen miles de personas al intentar limpiar sus monedas, destruyendo en pocos segundos un valor que tardó décadas en conservarse. Así que quédate hasta el final, porque la última moneda de este documental podría sorprenderte más que todas las anteriores. Puede que, después de terminar este video, corras a revisar cada Lincoln Penny que tengas en casa, porque el próximo gran descubrimiento numismático podría estar esperando exactamente en tu bolsillo. Bienvenidos a Coin. Aquí investigamos cada moneda como si fuera una evidencia histórica. Analizamos errores invisibles, procesos industriales, reacciones químicas y secretos que el tiempo ha mantenido ocultos durante décadas. Comencemos la investigación. Hay monedas que nacen para circular, y hay otras que parecen destinadas a convertirse en leyendas. Millones de personas han tenido un centavo de Lincoln en sus manos sin prestarle la menor atención. Lo guardaron en un frasco, lo dejaron olvidado en un cajón o incluso lo gastaron para comprar un simple caramelo. Pero lo que casi nadie imaginó es que algunos ejemplares de un mismo año pueden esconder características capaces de transformar una moneda común en una pieza extremadamente buscada por los coleccionistas más experimentados del mundo. Hoy vamos a abrir un expediente numismático lleno de misterio, errores industriales, desgaste microscópico y secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Porque la moneda Lincoln Penny de 1974 no es únicamente un pedazo de cobre que sobrevivió al paso del tiempo. Es el resultado de enormes presas hidráulicas, miles de toneladas de presión, procesos metalúrgicos casi perfectos y pequeños accidentes mecánicos que cambiaron para siempre el destino de unas pocas monedas. Y precisamente esos accidentes son los que pueden marcar la diferencia entre un centavo sin valor y otro capaz de sorprender incluso a los expertos más veteranos. Así que observa con mucha atención cada detalle, porque quizás una de estas monedas todavía permanezca olvidada en tu casa esperando ser descubierta. Bienvenidos a Coin. Aquí no hablamos simplemente de monedas. Investigamos su historia como auténticos detectives forenses. Analizamos cada superficie metálica bajo una mirada científica. Descubrimos errores invisibles para la mayoría de las personas y revelamos por qué algunas piezas terminan alcanzando valores que parecen completamente imposibles para una moneda tan pequeña. Prepárate para mirar tus monedas de una forma totalmente diferente. Porque después de este documental jamás volverás a ignorar un simple centavo de Lincoln. Lincoln Penny 1924. El nacimiento de una moneda ordinaria que escondía algo extraordinario. A simple vista, el Lincoln Penny de 1974 parece absolutamente normal. El retrato de Abraham Lincoln mantiene la misma apariencia clásica que millones de estadounidenses conocían desde hacía décadas. El reverso continúa mostrando las tradicionales espigas de trigo únicamente en la memoria histórica del diseño anterior,
mientras el Memorial de Lincoln domina el reverso moderno utilizado durante aquellos años. Nada parece indicar que exista algún misterio. Sin embargo, las apariencias engañan. La década de los 70 fue un periodo especialmente complejo para la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Las enormes cantidades de monedas que necesitaba la economía obligaban a trabajar prácticamente sin descanso. Las prensas golpeaban miles de planchas metálicas cada hora. Los troqueles sufrían un desgaste continuo provocado por presiones gigantescas, capaces de deformar lentamente incluso el acero más resistente. Cada impacto dejaba una pequeña huella invisible en las herramientas industriales. Con el paso del tiempo, esas diminutas alteraciones podían comenzar a reflejarse directamente sobre las monedas recién acuñadas. Y ahí comenzaba el verdadero misterio. Mientras millones de ejemplares salían prácticamente idénticos, unos pocos empezaban a mostrar diferencias tan pequeñas que únicamente podían detectarse mediante una observación extremadamente cuidadosa. Los coleccionistas modernos conocen perfectamente este fenómeno. Una mínima variación puede convertir una moneda corriente en una auténtica rareza numismática. Pero para comprender cómo ocurre esto, debemos viajar al interior mismo de la fábrica donde nacieron estas monedas. Imagina enormes bobinas de metal entrando continuamente en las líneas de producción. Cada lámina era perforada para obtener pequeños discos metálicos llamados planchettes. Posteriormente, estos discos atravesaban procesos de limpieza, recocido y preparación antes de llegar a las gigantescas prensas automáticas. Allí, en apenas una fracción de segundo, dos troqueles comprimían el metal con una fuerza colosal. El cobre fluía microscópicamente hacia cada rincón del diseño grabado sobre el acero. Cabellos, letras, fechas, bordes. Cada pequeño relieve dependía completamente de la precisión mecánica del proceso. Pero ningún sistema industrial es absolutamente perfecto. El acero también envejece. Las vibraciones producen fatiga. Las altas presiones generan microfracturas. Y cada una de esas alteraciones puede dejar una firma única sobre determinadas monedas. Precisamente por eso, algunos centavos de 1974 comenzaron a despertar la curiosidad de los especialistas décadas después de haber abandonado la casa de moneda. Muchos permanecieron mezclados con millones de monedas comunes durante años. Otros terminaron extremadamente desgastados debido al intenso uso cotidiano, y solamente unos pocos sobrevivieron conservando toda su calidad original. Aquí aparece uno de los factores más importantes dentro de la numismática profesional: la conservación. Una moneda recién acuñada posee un brillo metálico conocido como lustre original. Ese brillo no es simplemente un efecto visual. Está formado por diminutas líneas radiales creadas durante el flujo del metal al momento exacto del impacto del troquel. Cuando la moneda circula, esas delicadas estructuras microscópicas comienzan a desaparecer lentamente. Cada roce con otras monedas elimina una parte del lustre. Cada bolsillo acelera el desgaste. Cada caja registradora produce nuevas marcas. Después de años de circulación, resulta prácticamente imposible recuperar esa textura original. Por esa razón, los ejemplares clasificados como Mint State conservan un atractivo muy superior, especialmente aquellos que además mantienen un intenso color rojo conocido entre los especialistas como Red Luster. Ese color rojizo representa la superficie de cobre prácticamente intacta desde el momento en que salió de la prensa. Pero el cobre tiene un enemigo silencioso: el oxígeno, la humedad y múltiples compuestos químicos presentes en el ambiente comienzan lentamente un proceso llamado oxidación. La superficie cambia de color. El rojo brillante evoluciona hacia tonos marrones. Más adelante aparecen capas oscuras que alteran completamente el aspecto de la moneda. Todo ocurre mediante reacciones químicas extremadamente lentas. Por eso encontrar hoy un Lincoln Penny de 1974 completamente rojo resulta mucho menos frecuente que hallar uno de color marrón. Y cuando además presenta una acuñación excepcionalmente nítida, el interés de los coleccionistas aumenta considerablemente.
Sin embargo, existe una amenaza mucho mayor que el paso natural del tiempo. Una amenaza creada por las propias personas. Muchos propietarios creen que limpiar una moneda aumentará automáticamente su valor. Nada está más lejos de la realidad. Los productos químicos atacan directamente la superficie metálica. Los paños aparentemente suaves producen miles de rayones microscópicos imposibles de eliminar. Los cepillos destruyen el lustre original, que tardó apenas un instante en formarse durante la acuñación, pero que jamás volverá a recuperarse. Bajo una lupa profesional, esas pequeñas marcas aparecen como enormes cicatrices. Los expertos identifican inmediatamente una moneda limpiada. Y en la mayoría de los casos, su valor cae de forma drástica porque ha perdido precisamente aquello que hacía única su superficie original. Por eso la regla más importante de toda la numismática es absolutamente clara. Nunca limpies una moneda antigua. Nunca utilices productos químicos. Nunca frotes el metal con telas, papel o cepillos. La suciedad superficial puede parecer desagradable para un principiante, pero las huellas microscópicas dejadas por una limpieza incorrecta son mucho peores y permanecen para siempre. Mientras algunos ejemplares sufrían estos daños irreversibles, otros sobrevivían intactos dentro de colecciones privadas, sobres originales o antiguos rollos bancarios. Y precisamente esos pocos supervivientes comenzaron a revelar algo inesperado cuando fueron examinados con enorme detalle décadas después. Los especialistas empezaron a detectar ciertas anomalías relacionadas con los troqueles utilizados durante la producción del Lincoln Penny de 1974. Algunas parecían simples curiosidades industriales. Otras escondían errores mecánicos capaces de multiplicar el interés de toda la comunidad numismática. Pero entre todas ellas existía una variedad que comenzaría a convertirse en una de las más comentadas por los investigadores especializados. Una anomalía tan sutil que miles de personas la pasaron por alto durante años. Y descubrirla requería mucho más que buena vista. Requería comprender exactamente cómo un pequeño defecto en el acero podía quedar inmortalizado para siempre sobre una simple moneda de un centavo. Ese descubrimiento cambiaría completamente la historia del Lincoln Penny de 1974. Pero ese expediente apenas comienza a abrirse. Hay objetos tan comunes que nuestro cerebro aprende a ignorarlos por completo. Un centavo cae al suelo y casi nadie se agacha para recogerlo. Miles de personas vacían sus bolsillos cada noche sin observar realmente las monedas que sostienen entre sus dedos. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que los mayores descubrimientos suelen esconderse precisamente en aquello que todos consideran insignificante. Entre millones de monedas aparentemente idénticas, existe un reducido grupo capaz de desafiar toda lógica numismática. No destacan por su tamaño. No fueron fabricadas con oro ni con plata. Ni siquiera fueron creadas para convertirse en piezas de colección. Sin embargo, décadas después de abandonar las prensas de la Casa de Moneda de los Estados Unidos, algunas de ellas comenzaron a revelar pequeñas anomalías imposibles de ignorar para los especialistas. Hoy abriremos uno de esos expedientes que parecen simples al principio, pero que terminan convirtiéndose en una auténtica investigación forense. Porque el Lincoln Penny de 1977 ha permanecido durante años circulando silenciosamente entre millones de personas. Y aún así, muy pocos conocen los secretos industriales, metalúrgicos y mecánicos que esconde bajo su superficie de cobre. Cada diminuto detalle puede contar una historia diferente. Cada marca puede revelar el desgaste de una máquina gigantesca. Cada relieve puede convertirse en la prueba definitiva de un error de acuñación extremadamente difícil de encontrar. Quizá uno de estos centavos haya pasado por tus manos sin que lo supieras. Quizá todavía permanezca olvidado dentro de una alcancía, una caja antigua o el fondo de un cajón familiar. Y si eso ocurre, después de este documental jamás volverás a verlo de la misma manera. Bienvenidos a Coin. Aquí no perseguimos simples monedas. Investigamos evidencias metálicas que han sobrevivido durante generaciones. Analizamos superficies microscópicas donde cada línea puede revelar el funcionamiento interno de enormes prensas industriales.
Descubrimos errores invisibles para la mayoría de las personas y explicamos por qué algunos ejemplares despiertan el interés de coleccionistas de todo el mundo. Así que acompáñanos mientras iniciamos una nueva investigación donde la ciencia, la historia y la numismática se unen para revelar los secretos del Lincoln Penny de 1977. Lincoln Penny, 1977. Una fabricación masiva que escondía detalles imperceptibles. Cuando el Lincoln Penny de 1977 comenzó a producirse, la maquinaria de la Casa de Moneda trabajaba bajo un ritmo impresionante. La economía estadounidense necesitaba cantidades enormes de monedas para mantener el comercio diario. Cada jornada, enormes prensas hidráulicas golpeaban planchettes de cobre, recubriendo su superficie con un diseño que parecía absolutamente perfecto. Cada impacto ocurría en apenas una fracción de segundo. Pero detrás de esa aparente perfección existía una realidad mucho más compleja. El acero utilizado para fabricar los troqueles soportaba presiones extraordinarias durante miles y miles de acuñaciones consecutivas. Con cada golpe aparecían tensiones microscópicas invisibles para el ojo humano. Al principio no representaban ningún problema. Sin embargo, conforme avanzaban las jornadas de producción, el desgaste comenzaba lentamente a modificar pequeños detalles del grabado original. Era un proceso casi imperceptible, tan lento que ningún trabajador podía detectarlo observando una sola moneda. Pero cuando miles de piezas comenzaban a acumularse, esas diminutas alteraciones podían quedar registradas permanentemente sobre el metal. Ahí nace gran parte del interés numismático del Lincoln Penny de 1977. La mayoría de los ejemplares fueron perfectamente normales, pero unos pocos conservaron pequeñas características capaces de distinguirlos del resto décadas después. Los especialistas examinan cuidadosamente la fecha, las letras, el retrato de Abraham Lincoln y cada línea del diseño buscando indicios de desgaste del troquel, duplicaciones mecánicas o ligeras variaciones producidas durante el proceso industrial. Muchas de estas diferencias son prácticamente invisibles sin aumentos ópticos adecuados. Por eso innumerables monedas raras permanecieron circulando durante años sin que nadie advirtiera su verdadero interés. Mientras tanto, otro fenómeno mucho más silencioso comenzaba a transformar la superficie del cobre. El aire iniciaba lentamente un proceso químico de oxidación. Las moléculas de oxígeno reaccionaban con el metal formando nuevas capas superficiales. La humedad aceleraba ese cambio. Las huellas de los dedos aportaban sales y residuos que favorecían reacciones químicas adicionales. Poco a poco, el brillante color rojizo característico de una moneda recién acuñada empezaba a desaparecer. Ese intenso brillo inicial recibe el nombre de red luster entre los expertos. Representa una superficie prácticamente intacta desde el instante mismo en que abandonó la prensa de acuñación. Con el paso de los años, muchas monedas evolucionan hacia tonalidades marrones debido a la oxidación natural del cobre. Ese cambio no significa necesariamente que la moneda haya sido mal conservada. Es simplemente el resultado del paso del tiempo y de la interacción constante entre el metal y el ambiente. Sin embargo, cuando un ejemplar logra conservar su color rojo original durante décadas, su atractivo para los coleccionistas aumenta considerablemente, especialmente si además mantiene una clasificación mint state, donde prácticamente no existen señales de circulación. Pero incluso una moneda perfectamente conservada puede perder gran parte de su valor por culpa de un único error cometido por su propietario: intentar limpiarla. Muchísimas personas creen que eliminar manchas hará que la moneda luzca mejor. La realidad científica demuestra exactamente lo contrario. Cada vez que un paño frota la superficie del cobre, aparecen miles de microarañazos imposibles de observar sin instrumentos de aumento. Los productos químicos alteran la capa superficial del metal mediante reacciones que destruyen el acabado original creado durante la acuñación. Los limpiadores abrasivos eliminan para siempre el lustre natural que tanto valoran los especialistas. Una moneda aparentemente brillante después de ser limpiada suele resultar inmediatamente identificable para un tasador profesional.
Las líneas microscópicas dejadas por el frotamiento funcionan como auténticas huellas forenses. Por esa razón existe una regla absoluta dentro de la numismática profesional. Nunca limpies una moneda antigua utilizando productos químicos, cepillos, telas o materiales abrasivos. El daño será permanente, y aquello que desaparezca jamás podrá recuperarse. Mientras algunos ejemplares eran alterados por limpiezas inadecuadas, otros permanecían protegidos dentro de envoltorios originales, álbumes especializados o antiguas colecciones familiares. Es precisamente gracias a esos supervivientes que hoy los investigadores pueden estudiar con enorme precisión la calidad de fabricación del Lincoln Penny de 1977. Al observar estas monedas bajo microscopios y sistemas de iluminación especializados, comenzaron a aparecer detalles sorprendentes, pequeñas anomalías en determinadas letras, ligeras variaciones en algunos relieves, marcas producidas por la fatiga de los troqueles, y señales mecánicas que únicamente podían explicarse comprendiendo el funcionamiento interno de las gigantescas máquinas de acuñación. Pero entre todos esos hallazgos había uno que llamaría especialmente la atención de los especialistas. Una variedad tan discreta que podía pasar desapercibida incluso para coleccionistas experimentados. Una diferencia capaz de convertir un centavo aparentemente común en una pieza extraordinariamente interesante para quienes conocen exactamente dónde mirar. Y descubrir ese detalle cambiaría completamente la percepción del Lincoln Penny de 1977. Porque la verdadera investigación apenas estaba comenzando. La mayoría de las personas cree que una moneda necesita tener 100 años para convertirse en una rareza. Piensan que únicamente las piezas antiguas pueden despertar el interés de los grandes coleccionistas. Pero la historia de la numismática ha demostrado exactamente lo contrario. En ocasiones, las monedas más recientes esconden los errores más sorprendentes. Errores que nacen en el corazón mismo de la producción industrial. Errores que sobreviven a los controles de calidad. Y errores que, con el paso del tiempo, pueden transformar un simple centavo en una pieza extremadamente buscada. El Lincoln Penny de 2022 pertenece precisamente a esa categoría de monedas que millones de personas utilizan todos los días sin imaginar que algunas variantes podrían convertirse en auténticos expedientes de investigación numismática. Quizá uno de ellos haya pasado por tus manos esta misma semana. Quizás siga mezclado entre el cambio que guardas en casa. Y lo más sorprendente es que la inmensa mayoría de quienes lo poseen jamás observa los pequeños detalles capaces de marcar una diferencia enorme entre un ejemplar común y otro excepcional. Hoy iniciaremos una investigación donde la metalurgia moderna, la precisión industrial y los errores microscópicos se convierten en los verdaderos protagonistas. Porque detrás de un centavo aparentemente perfecto existe un proceso de fabricación increíblemente complejo. Un proceso donde una mínima desviación mecánica puede quedar inmortalizada para siempre sobre el metal. Bienvenidos a Coin. Aquí cada moneda es tratada como una evidencia histórica. No analizamos únicamente su apariencia. Estudiamos la ciencia que existe detrás de cada relieve, cada letra y cada diminuta imperfección. Descubrimos cómo trabajan las enormes prensas industriales, cómo envejecen los troqueles y por qué algunas monedas modernas ya están despertando el interés de especialistas de todo el mundo. Prepárate para observar el Lincoln Penny de 2022 con una perspectiva completamente diferente. Porque después de conocer su historia, jamás volverás a considerar un simple centavo como una moneda cualquiera. Lincoln Penny 2022. Tecnología moderna, precisión extrema y errores casi invisibles. A diferencia de los centavos fabricados varias décadas atrás, el Lincoln Penny de 2022 nació en una época donde la automatización industrial alcanzó niveles extraordinarios de precisión. Las líneas de producción funcionan prácticamente sin interrupción. Sensores electrónicos supervisan continuamente el rendimiento de las máquinas. Los troqueles son fabricados utilizando tecnologías capaces de reproducir detalles extremadamente definidos.
Sin embargo, incluso la maquinaria más avanzada continúa dependiendo de un principio imposible de eliminar. Toda herramienta mecánica sufre desgaste. Cada golpe ejercido sobre el planchet transmite una presión gigantesca al acero del troquel. Aunque ese desgaste sea microscópico, termina acumulándose lentamente durante miles de acuñaciones consecutivas. Es precisamente ahí donde comienza el trabajo de los investigadores numismáticos. Un especialista no observa únicamente el diseño general de la moneda. Examina cuidadosamente cada letra, cada borde, cada curva del retrato de Abraham Lincoln, cada rincón del escudo del reverso. Busca señales de duplicaciones producidas por un posible double die obverse, conocido entre los coleccionistas como DB2. Analiza pequeñas variaciones compatibles con RPM cuando corresponde a emisiones donde existen punzones reutilizados históricamente, y diferencia cuidadosamente esos verdaderos errores de simples daños ocasionados durante la circulación. Esa diferencia resulta fundamental. Muchos golpes recibidos después de abandonar la casa de moneda pueden parecer errores de fabricación cuando en realidad son únicamente daños posteriores. Por eso el estudio forense de una moneda requiere iluminación adecuada, aumento óptico y una enorme experiencia. Otro aspecto que determina la importancia del Lincoln Penny de 2022 es su estado de conservación. Aunque se trate de una emisión reciente, la circulación comienza a modificar la superficie prácticamente desde el primer día. Las monedas chocan constantemente unas contra otras dentro de bolsas bancarias, cajas registradoras y bolsillos. Cada contacto deja pequeñas marcas conocidas como bag marks. Cada roce elimina parte del acabado satinado producido durante la acuñación. Cuando un ejemplar consigue conservar intacto ese aspecto original, recibe una clasificación mucho más atractiva para el mercado especializado. Las monedas Mint State muestran un nivel de conservación donde prácticamente no existe desgaste por circulación. Además, los ejemplares con intenso red luster mantienen el característico color rojizo generado por el revestimiento de cobre aplicado sobre el núcleo metálico. Ese brillo no aparece por casualidad. Durante la acuñación, el metal fluye violentamente hacia las cavidades del troquel, formando líneas microscópicas que reflejan la luz de una manera muy particular. Cuando la moneda comienza a circular, esas delicadas estructuras empiezan a deteriorarse lentamente. A ello se suma un fenómeno químico inevitable: la oxidación. El cobre reacciona constantemente con el oxígeno presente en el aire. La humedad acelera el proceso. Los contaminantes ambientales también participan en esas reacciones químicas superficiales. Con el paso del tiempo, el intenso color rojo evoluciona hacia tonalidades más oscuras. Aunque este proceso resulta completamente natural, los coleccionistas suelen valorar especialmente aquellos ejemplares que conservan el acabado original durante largos periodos. Pero existe un enemigo mucho más peligroso que la propia oxidación natural: la limpieza realizada por personas bien intencionadas. Muchos creen que una moneda brillante siempre vale más. Sin embargo, la ciencia demuestra exactamente lo contrario. Los productos químicos modifican la composición superficial del cobre y eliminan la textura creada durante la acuñación. Los paños aparentemente suaves producen miles de rayones microscópicos imposibles de reparar. Los cepillos destruyen para siempre el lustre original que distingue una moneda auténticamente sin manipular. Bajo un microscopio, esas marcas aparecen como profundas cicatrices distribuidas sobre toda la superficie metálica. Los expertos identifican inmediatamente una moneda limpiada porque esas alteraciones poseen patrones muy característicos. Por esa razón existe una advertencia que jamás debe ignorarse: nunca limpies una moneda utilizando productos químicos, líquidos comerciales, cepillos, papel o telas abrasivas. El daño será irreversible, y aquello que desaparezca jamás podrá recuperarse mediante ningún procedimiento posterior. Mientras innumerables monedas sufrían esos daños permanentes, otras permanecían protegidas dentro de rollos bancarios, colecciones privadas o envases originales.
Es gracias a esos ejemplares excepcionalmente conservados que los especialistas continúan descubriendo nuevas características relacionadas con la producción del Lincoln Penny de 2022. Algunas presentan pequeñas anomalías compatibles con procesos de acuñación muy específicos. Otras revelan ligeras diferencias en determinados detalles del diseño producidas por el desgaste progresivo de los troqueles. Y unas pocas han comenzado a despertar un creciente interés dentro de la comunidad numismática, precisamente porque demuestran cómo incluso la tecnología más avanzada continúa siendo vulnerable a diminutas imperfecciones mecánicas. Pero entre todas esas observaciones existe una variedad que sigue generando intensos debates entre los investigadores especializados. Una característica casi invisible para el ojo inexperto. Un detalle que puede pasar desapercibido durante años, incluso teniendo la moneda frente a ti. Y comprender ese fenómeno será la clave para descubrir por qué algunos Lincoln Penny de 2022 podrían convertirse en piezas mucho más interesantes de lo que la mayoría imagina. Porque la investigación apenas acaba de comenzar